Una empleada doméstica notó que pasaba algo muy extraño en casa de sus jefes. Puso una cámara y lo que descubrió la dejó horrorizada. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Villarreal, iluminando los lujosos muebles y las relucientes superficies de mármol. Marcela, con su uniforme impecable, se movía silenciosamente por los pasillos, recolectando tazas de café olvidadas y enderezando cuadros torcidos. Sus ojos, atentos y perspicaces, no perdían detalle de la vida que bullía a su alrededor. Doña Teresa, la matriarca de los Villarreal, bajó lentamente las escaleras, su mano temblorosa aferrada al pasamanos. Marcela se apresuró a ayudarla, notando con preocupación cómo el rostro de la anciana parecía más pálido y demacrado que la semana anterior. «Gracias, querida», murmuró doña Teresa con una sonrisa cansada. «No sé qué haría sin ti». Antes de que Marcela pudiera responder, Javier, el hijo mayor de los Villarreal, apareció en el vestíbulo. Su traje impecable y su sonrisa encantadora contrastaban con la frialdad de sus ojos. «Mamá, ¿qué haces levantada tan temprano? Deberías estar descansando», dijo, su voz teñida de una preocupación que a Marcela le pareció exagerada. «Estoy bien, hijo», respondió doña Teresa, pero su voz tembló ligeramente. Marcela observó cómo Javier guiaba a su madre hacia el comedor, sus manos firmes en los hombros de la anciana. Había algo en su comportamiento, una tensión subyacente, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marcela. Mientras preparaba el desayuno, escuchó fragmentos de conversación. Palabras como herencia, notario y cambios flotaban en el aire, cargadas de un peso que Marcela no podía ignorar. Al servir el té, Marcela notó cómo Javier observaba atentamente a su madre beber. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó su rostro. Fue entonces cuando Marcela sintió que algo estaba profundamente mal en la mansión Villarreal. Una semilla de sospecha se plantó en su mente, una que crecería para cambiar el curso de sus vidas para siempre. Los días en la mansión Villarreal transcurrían con una tensión silenciosa que Marcela podía sentir en el aire. Cada mañana observaba con creciente preocupación cómo doña Teresa parecía más débil, sus pasos más inseguros, su mirada más perdida. Una tarde, mientras Marcela limpiaba la biblioteca, escuchó la voz de Laura, la hija menor de los Villarreal, resonar por el pasillo. «Mamá, ¿qué te ha pasado?». La alarma en su voz hizo que Marcela se apresurara hacia el salón principal. Allí encontró a Laura sosteniendo a doña Teresa, quien parecía a punto de desmayarse. Javier apareció de inmediato, su rostro una máscara de preocupación. «No es nada, solo un mareo», dijo, tomando a su madre de los brazos de Laura con una fuerza que pareció excesiva a Marcela. «Pero está empeorando, Javier», insistió Laura, sus ojos llenos de genuina preocupación. «Deberíamos llevarla al médico». «Ya tiene un médico», respondió Javier con brusquedad. «Yo me encargo de todo». Marcela, fingiendo ordenar los cojines del sofá, notó cómo las manos de Javier temblaban ligeramente mientras ayudaba a su madre a sentarse. ¿Era nerviosismo o culpa lo que vio en sus ojos? Laura se despidió poco después, prometiendo volver pronto. En cuanto se cerró la puerta, la atmósfera cambió. Javier se volvió hacia Marcela, su mirada penetrante. «Asegúrate de que mi madre tome todas sus medicinas», ordenó. «Y no necesita más visitas sorpresa. Está muy delicada». Esa noche, mientras servía la cena, Marcela no pudo evitar notar cómo Javier vigilaba cada bocado que su madre llevaba a sus labios. La sospecha que había nacido días atrás creció, transformándose en un temor que le oprimía el pecho. Cuando doña Teresa se retiró a dormir, Marcela la ayudó a cambiarse. «Niña», susurró la anciana, su voz apenas audible, «tengo miedo. Algo no está bien». Marcela apretó suavemente la mano de doña Teresa, su mente trabajando frenéticamente. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué?
La respuesta llegó como un susurro en la oscuridad. Necesitaba pruebas. El corazón de Marcela latía con fuerza mientras deslizaba la pequeña cámara en el jarrón de la sala principal. Sus manos temblaban, pero su determinación era firme. Las sospechas que la atormentaban necesitaban confirmación, y esta era la única forma que se le ocurría. ¿Qué estás haciendo? La voz de Javier la sobresaltó, casi haciéndola tirar el jarrón. Solo limpiando, señor, respondió Marcela, rogando que su voz no delatara su nerviosismo. Javier la observó con una mirada penetrante que pareció durar una eternidad. Asegúrate de no romper nada. Estos jarrones son invaluables, dijo finalmente, antes de salir de la habitación. Marcela soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. La adrenalina corría por sus venas, mezclándose con un miedo creciente. ¿En qué se estaba metiendo? Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, encontró a Roberto esperándola. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y enojo. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz tensa. Llevo horas esperando. Trabajando, Roberto, ya lo sabes, respondió Marcela cansada. ¿Hasta tan tarde? ¿Qué tanto haces en esa casa?, insistió él, los celos tiñendo cada palabra. Marcela quería contarle todo, compartir el peso de sus sospechas, pero algo la detuvo. Solo mi trabajo, dijo finalmente. Roberto la miró fijamente, la duda clara en sus ojos. Esos ricos, siempre aprovechándose. Y tú, siempre tan dispuesta a complacerlos. Sus palabras dolieron, pero Marcela estaba demasiado agotada para discutir. Mientras se preparaba para dormir, su mente volvía una y otra vez a la cámara oculta en la mansión. ¿Qué revelaría? ¿Estaba exagerando? ¿O estaba a punto de descubrir algo terrible? El sueño tardó en llegar, y cuando lo hizo, estuvo plagado de pesadillas, donde Javier la perseguía por interminables pasillos oscuros. Se despertó sobresaltada, con la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, y el destino de doña Teresa, y quizás el suyo propio, dependían de lo que hiciera a continuación. La tensión era palpable en el aire de la mansión Villarreal, mientras Marcela se movía sigilosamente por los pasillos. Sus ojos, atentos a cada movimiento, buscaban el momento oportuno para recuperar la cámara oculta. El peso de lo que podría descubrir la atormentaba. Finalmente, aprovechando un momento de distracción de la familia, Marcela recuperó el dispositivo con manos temblorosas. Se encerró en el pequeño cuarto de limpieza, su corazón latiendo con fuerza mientras conectaba la cámara a su teléfono. Las imágenes que aparecieron en la pantalla la dejaron sin aliento. Allí estaba Javier, moviéndose furtivamente en la penumbra de la noche. Lo vio acercarse al carrito de las bebidas, sacar un pequeño frasco de su bolsillo y verter unas gotas en el vaso de agua de doña Teresa. Marcela ahogó un grito, su mano cubriendo su boca. Sus peores sospechas se confirmaban ante sus ojos. Javier, el hijo predilecto, estaba envenenando lentamente a su propia madre. El sonido de pasos acercándose la sacó de su estupor. Rápidamente, guardó todo y salió del cuarto fingiendo normalidad. Se cruzó con Javier en el pasillo, quien la miró con una intensidad que le heló la sangre. «Marcela», dijo él, su voz engañosamente suave. «¿Todo en orden?» «Sí, señor», respondió ella, luchando por mantener la compostura. Solo organizaba los productos de limpieza. Javier asintió lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Recuerda, la discreción es fundamental en esta casa». Esas palabras, aparentemente inocuas, sonaron como una amenaza velada en los oídos de Marcela. Asintió mecánicamente y se alejó, sintiendo la mirada de Javier clavada en su espalda. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Marcela revivió una y otra vez las imágenes que había visto. El horror de la situación la abrumaba. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontar a Javier? ¿Alertar a la policía? ¿Contarle a doña Teresa? Cada opción parecía más peligrosa que la anterior.
Marcela se sentía atrapada en una telaraña de secretos y mentiras, con la vida de doña Teresa pendiendo de un hilo. La responsabilidad de ese conocimiento pesaba sobre ella como una losa, robándole el sueño y la paz. Mientras la noche avanzaba, Marcela tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar, aunque eso significara arriesgarlo todo. La llegada de Carlos, el hijo menor de los Villarreal, cayó como una bomba en la tensa atmósfera de la mansión. Marcela lo observó entrar. Su aspecto desaliñado y ojos inyectados en sangre revelaban que su adicción seguía controlando su vida. «¡Carlos!», exclamó doña Teresa, su voz una mezcla de alegría y preocupación. «No sabíamos que vendrías». Javier apareció en el vestíbulo, su rostro una máscara de disgusto apenas disimulado. «¡Qué sorpresa, hermanito! ¿A qué debemos el honor?». Carlos ignoró el sarcasmo. «¿Acaso necesito razones para visitar a mi propia madre?», respondió, abrazando a doña Teresa con fuerza. Marcela, fingiendo ordenar unos libros, notó cómo la anciana se tambaleaba ligeramente ante el abrazo. El deterioro de su salud era cada vez más evidente. Durante la cena, la tensión era palpable. Carlos devoraba la comida con avidez, mientras Javier lo observaba con desprecio apenas contenido. Doña Teresa intentaba mantener una conversación, pero su voz sonaba cada vez más débil. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Carlos, notando por primera vez el estado de su madre. Antes de que doña Teresa pudiera responder, Javier intervino. «Está bien, solo cansada. Marcela, acompaña a mi madre a su habitación». Mientras ayudaba a doña Teresa a subir las escaleras, Marcela escuchó la discusión que estallaba en el comedor. «¿Qué le está pasando a mamá, Javier?». La voz de Carlos sonaba preocupada y acusadora. «Nada que te importe», respondió Javier con frialdad. «¿Cuánto necesitas esta vez? Dímelo y vete». El sonido de un puño golpeando la mesa resonó en toda la casa. «No he venido por dinero», gritó Carlos. Marcela cerró la puerta de la habitación de doña Teresa, aislándola del conflicto. La anciana la miró con ojos llenos de tristeza. «Mis hijos», susurró. «¿Dónde me equivoqué con ellos?». Esa noche, mientras la mansión dormía, Marcela se debatía en un torbellino de emociones. La llegada de Carlos añadía una nueva capa de complejidad a la situación. ¿Podría ser un aliado? ¿O su presencia solo empeoraría las cosas? Con cada hora que pasaba, Marcela sentía que el tiempo se agotaba para doña Teresa y que ella era la única que podía salvarla. El corazón de Marcela latía desbocado mientras revisaba frenéticamente las grabaciones en la pequeña pantalla de su teléfono. Las imágenes confirmaban sus peores temores. Javier vertiendo sistemáticamente un líquido sospechoso en las bebidas de su madre. Tan absorta estaba en las imágenes que no escuchó los pasos que se acercaban. De repente, una sombra se cernió sobre ella. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Javier, fría como el hielo, la paralizó. Marcela se giró lentamente, el terror reflejado en sus ojos. Javier estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida. Yo solo estaba», balbuceó Marcela, pero las palabras murieron en su garganta cuando Javier le arrebató el teléfono. Sus ojos se entrecerraron al ver las imágenes en la pantalla. «Así que te crees una detective», siseó, su voz cargada de amenaza. En un instante, Javier la agarró del brazo con fuerza brutal. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», gruñó, arrastrándola por el pasillo. Marcela intentó zafarse, pero el agarre de Javier era como hierro. «¡Suélteme!», gritó, el pánico apoderándose de ella. Javier la empujó dentro de una habitación vacía, cerrando la puerta tras ellos. «¿Creíste que podías meterte en mis asuntos y salirte con la tuya?», dijo su voz peligrosamente baja. «Por favor, señor Javier», suplicó Marcela, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No diré nada, lo juro». Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Javier. «Oh, por supuesto que no dirás nada», respondió. «Porque no irás a ninguna parte». Con horror, Marcela comprendió la terrible realidad de su situación. Estaba atrapada,
a merced de un hombre capaz de envenenar a su propia madre. A partir de ahora, continuó Javier, su voz cargada de amenaza, vivirás aquí. Seguirás con tus tareas como si nada hubiera pasado. Un paso en falso, una palabra fuera de lugar, y no solo tú sufrirás las consecuencias. Marcela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. En un instante, había pasado de ser la salvadora potencial de doña Teresa a ser una prisionera en la misma casa que intentaba proteger. Mientras Javier salía de la habitación, cerrando con llave, Marcela se desplomó en el suelo, el peso de su nueva realidad aplastándola. ¿Cómo podría salvar a doña Teresa ahora? ¿Cómo podría salvarse a sí misma? El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos, mientras Roberto caminaba de un lado a otro en el pequeño apartamento que compartía con Marcela. Su rostro, tenso y preocupado, reflejaba la angustia que crecía en su interior con cada minuto que pasaba sin noticias de ella. Marcó su número por enésima vez, solo para escuchar el tono de llamada sin respuesta. «Vamos, Marcela, contesta», murmuró, la frustración y el miedo entrelazándose en su voz. Incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, Roberto tomó sus llaves y salió del apartamento. La noche caía sobre la ciudad mientras conducía hacia la mansión Villarreal, su mente un torbellino de pensamientos oscuros y teorías cada vez más descabelladas. Al llegar, se detuvo frente a la imponente reja de entrada. Las luces de la mansión brillaban en la oscuridad, pero había algo inquietante en su aparente tranquilidad. Roberto tocó el timbre, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Javier sonó a través del intercomunicador. «¿Sí? ¿Quién es?» «Soy Roberto, el novio de Marcela», respondió, intentando mantener la calma. «Necesito hablar con ella». Hubo un largo silencio antes de que Javier respondiera. «Marcela está ocupada en este momento. No puede atenderte». La ira y la preocupación se mezclaron en el pecho de Roberto. «Por favor, solo quiero saber si está bien. No he sabido nada de ella en días». «Te aseguro que está perfectamente». La voz de Javier sonaba fría y distante. «Ahora, si me disculpas, tenemos asuntos importantes que atender». La comunicación se cortó, dejando a Roberto solo en la oscuridad, con más preguntas que respuestas. Miró hacia las ventanas de la mansión, preguntándose qué secretos ocultaban esos muros. Mientras regresaba a su auto, una determinación feroz se apoderó de él. No se rendiría tan fácilmente. Encontraría la manera de llegar a Marcela, sin importar lo que costara. Sentado en su auto, Roberto comenzó a planear su próximo movimiento. La preocupación por Marcela se mezclaba con una creciente sospecha hacia los Villarreal. ¿Qué estaba pasando realmente en esa mansión? Y más importante aún, ¿cómo podría rescatar a Marcela de las garras de esa familia? Laura Villarreal cruzó el umbral de la mansión familiar con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. El ambiente, antes cálido y acogedor, ahora parecía cargado de una tensión palpable que le erizaba la piel. «¿Mamá?», llamó, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. Javier apareció, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Laura, qué sorpresa, no te esperábamos». «Vine a ver a mamá», respondió Laura, escudriñando el rostro de su hermano. «¿Cómo está?» «Descansando», contestó Javier rápidamente. «Ya sabes cómo es. Tiene sus días buenos y malos». Laura frunció el ceño, notando algo extraño en el comportamiento de su hermano. «Quiero verla». Mientras subían las escaleras, Laura notó a Marcela limpiando un jarrón. Algo en la mirada de la empleada la desconcertó. Parecía asustada, casi suplicante. Al entrar en la habitación de doña Teresa, Laura ahogó un grito. Su madre yacía en la cama, más pálida y demacrada de lo que recordaba. «Mamá», susurró, acercándose rápidamente. «¿Qué está pasando?» Doña Teresa abrió los ojos lentamente. «Laura, mi niña», murmuró con voz débil. «Qué alegría verte». Laura se volvió hacia Javier, la preocupación transformándose en ira. «¿Por qué no me dijiste que estaba así?»,
Necesita un médico, Javier. Tiene los mejores cuidados, respondió Javier, su tono cortante. No necesitamos que vengas a alterarla. Mientras discutían, Marcela entró silenciosamente con una bandeja de té. Laura notó cómo la empleada miraba ansiosamente a Javier antes de servir las tazas. «Marcela», dijo Laura suavemente, «¿está todo bien?». Antes de que Marcela pudiera responder, Javier intervino. «Marcela tiene mucho trabajo, déjala en paz». Laura observó cómo Marcela salía apresuradamente, la cabeza baja. Algo no cuadraba en toda esta situación. Pasó el resto de la tarde con su madre, notando cada temblor, cada mueca de dolor. Cuando finalmente se preparó para irse, estaba decidida a llegar al fondo de este misterio. «Volveré pronto», prometió a su madre, besando su frente. Al salir, se cruzó con Marcela en el pasillo. En un impulso, le susurró: «Si necesitas ayuda, házmelo saber». La mirada de terror en los ojos de Marcela confirmó sus sospechas. Algo siniestro estaba ocurriendo en la mansión Villarreal, y Laura estaba determinada a descubrirlo, sin importar el costo. La noche había caído sobre la mansión Villarreal, cuando Carlos, con pasos inestables, se dirigió a la cocina en busca de algo que calmara su ansiedad. El silencio sepulcral solo era interrumpido por el eco de sus propios pasos. Al entrar en la cocina, se detuvo en seco. Marcela estaba allí, de espaldas a él, sollozando silenciosamente mientras sostenía un teléfono entre sus manos temblorosas. «¡Qué demonios!», murmuró Carlos, sobresaltando a Marcela. Ella se giró, el pánico visible en sus ojos enrojecidos. «Señor Carlos, no es nada», balbuceó, intentando ocultar el teléfono. Carlos, aunque aturdido por los efectos de su adicción, notó algo extraño en su comportamiento. Se acercó, arrebatándole el teléfono de las manos. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño al ver las imágenes en la pantalla. Su expresión pasó de la confusión al horror al reconocer a su hermano Javier vertiendo algo en la bebida de su madre. «Dios mío», susurró, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. «Javier está envenenando a mamá». Marcela, viendo que ya no tenía sentido ocultar la verdad, asintió con lágrimas en los ojos. «Su hermano me descubrió, me tiene prisionera aquí, no sé qué hacer», confesó entre sollozos. Carlos se pasó una mano por el rostro, su mente luchando por procesar la información. Por un momento, la niebla de su adicción se disipó, reemplazada por una claridad aterradora. «Tenemos que hacer algo», dijo, más para sí mismo que para Marcela. Pero entonces, una idea cruzó por su mente. Una idea terrible, egoísta, producto de años de resentimiento y adicción. «O tal vez», murmuró, una sonrisa torcida formándose en sus labios, «podría sacar provecho de esto». Marcela lo miró, horrorizada al ver el cambio en su expresión. «¿Qué quiere decir?», preguntó, temiendo la respuesta. Carlos se acercó, su voz baja y amenazante. «Esto vale mucho, ¿sabes? Javier pagaría lo que fuera para mantenerlo en secreto». «Pero su madre», protestó Marcela débilmente. «Mi madre nunca estuvo ahí para mí», escupió Carlos, años de amargura en su voz. «¿Por qué debería importarme ahora?». Marcela retrocedió, dándose cuenta de que había cometido un terrible error al confiar en Carlos. Ahora no solo tenía que temer a Javier, sino también al hijo menor, consumido por su adicción y resentimiento. Mientras Carlos salía de la cocina, el teléfono de Marcela firmemente en su poder, ella se dio cuenta de que estaba más sola que nunca. La esperanza de salvar a doña Teresa parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. El amanecer apenas empezaba a teñir el cielo, cuando Marcela, con el corazón latiendo desbocadamente, decidió que era ahora o nunca. Aprovechando un descuido de Javier, quien había salido temprano, se escabulló hacia la puerta principal. Sus dedos rozaban el picaporte cuando una voz la congeló en el acto. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Carlos, áspera por el sueño, y quizás algo más, la hizo girar lentamente. «George,
Solo iba a sacar la basura, mintió Marcela, su voz apenas un susurro. Carlos se acercó, sus ojos inyectados en sangre la escrutaban. No me tomes por idiota, gruñó. Sé lo que intentas hacer. En un instante, Marcela tomó una decisión desesperada. Empujó a Carlos con toda su fuerza y echó a correr por el pasillo. El sonido de sus pasos y los gritos de Carlos resonaban en la mansión silenciosa. ¡Deténla!, rugió Carlos, tropezando en su persecución. Marcela subió las escaleras de dos en dos, su mente un torbellino de pánico y adrenalina. Dobló una esquina y se encontró frente a frente con doña Teresa, quien había salido de su habitación, alarmada por el alboroto. «¿Qué está pasando?», preguntó la anciana, su voz débil pero llena de preocupación. «Doña Teresa tiene que escucharme», jadeó Marcela, las palabras saliendo atropelladamente. «Su hijo, Javier, él...» Pero antes de que pudiera terminar, Carlos la alcanzó, agarrándola del brazo con fuerza brutal. «No le hagas caso, mamá», dijo, su voz forzadamente calmada. «Marcela no se siente bien». Doña Teresa miró de uno a otro, la confusión y el miedo evidentes en su rostro demacrado. «No entiendo», murmuró. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Javier entró, tomando en la escena con una mirada. Su rostro se ensombreció al ver a Marcela junto a su madre. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, subiendo las escaleras de 3 en 3. Marcela, atrapada entre los dos hermanos, miró desesperadamente a doña Teresa. «Por favor», suplicó, «tiene que creerme. Están...» Pero sus palabras fueron ahogadas cuando Javier la agarró, tapándole la boca con una mano. «Mamá, vuelve a tu habitación», ordenó. «Carlos, llévala». Mientras Carlos guiaba a una doña Teresa confundida y asustada de vuelta a su cuarto, Javier arrastró a Marcela hacia una habitación vacía. La empujó dentro con fuerza, cerrando la puerta tras ellos. «Se acabó el juego», siseó, sus ojos ardiendo de furia. «Has agotado mi paciencia». Marcela, acorralada y aterrorizada, se dio cuenta de que su intento de escape había fracasado miserablemente. Ahora, enfrentaba las consecuencias de su desesperado acto de valentía, sin saber si sobreviviría para intentarlo de nuevo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la mansión Villarreal cuando Roberto, con una determinación férrea en su mirada, se acercó a la puerta principal. Había pasado días planeando este momento, observando los movimientos de la casa desde lejos, esperando la oportunidad perfecta. Con un nudo en el estómago, tocó el timbre. Segundos que parecieron eternos pasaron hasta que la puerta se abrió, revelando el rostro impasible de Javier. «Tú otra vez», gruñó Javier, su tono cargado de irritación. «Te dije que Marcela está ocupada». Roberto, haciendo acopio de toda su valentía, dio un paso adelante. «Necesito verla, ahora». Algo en su tono hizo que Javier dudara por un momento. Finalmente, con un suspiro exasperado, lo dejó entrar. «Espera aquí», ordenó señalando el vestíbulo. Roberto observó ansiosamente mientras Javier subía las escaleras. Minutos después, Marcela apareció, su rostro pálido y ojeroso. «Roberto», susurró ella, sus ojos llenándose de lágrimas. Él se acercó, notando el temblor en sus manos, la tensión en su postura. «Marcela, ¿qué está pasando? ¿Por qué no has respondido mis llamadas?». Antes de que pudiera responder, Javier intervino, su voz suave pero amenazante. «Vamos, Marcela, dile a tu novio que todo está bien». Marcela miró a Javier, luego a Roberto, el miedo evidente en sus ojos. «Yo estoy bien», murmuró sin convicción. Roberto frunció el ceño, su preocupación transformándose en sospecha. «No te creo. Algo está mal aquí». Javier se interpuso entre ellos. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Mira, Roberto, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que Marcela está perfectamente. Ha estado muy ocupada cuidando de mi madre enferma». «Entonces déjame hablar con ella a solas», insistió Roberto. «Imposible», respondió Javier, su tono volviéndose frío. «Mi madre necesita atención constante». Roberto miró a Marcela, buscando alguna señal,
alguna pista de lo que realmente estaba sucediendo. Ella evitó su mirada, sus hombros caídos en señal de derrota. «Marcela», dijo suavemente, «si algo está mal, si necesitas ayuda, solo dímelo». Por un momento pareció que Marcela iba a hablar, a revelar todo. Pero entonces Javier puso una mano sobre su hombro, apretando ligeramente. «Creo que es hora de que te vayas, Roberto», dijo, su voz cargada de amenaza apenas velada. Roberto, sintiéndose impotente y frustrado, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», advirtió, mirando directamente a Javier. «Volveré». Mientras la puerta se cerraba tras él, Roberto juró que descubriría la verdad, sin importar lo que costara. La imagen de Marcela, asustada y aparentemente prisionera, se grabó en su mente, alimentando su determinación de rescatarla de las garras de los Villarreal. Laura Villarreal se deslizó silenciosamente por los pasillos de la mansión familiar, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. La inquietud que la había estado carcomiendo durante días la había llevado a esta incursión nocturna, decidida a descubrir la verdad sobre el deterioro de su madre. Con pasos cautelosos, entró en el estudio de Javier. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas proyectaba sombras siniestras sobre los lujosos muebles. Laura encendió la linterna de su teléfono, iluminando la habitación con un haz tenue. Comenzó a hurgar en los cajones del escritorio, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba documentos y carpetas. De repente, sus dedos rozaron algo frío y metálico. Sacó un pequeño frasco, su etiqueta apenas legible en la penumbra. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, acercando el frasco a la luz. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, guardó el frasco en su bolsillo y apagó la linterna. La puerta se abrió lentamente y Laura contuvo la respiración. «¿Señorita Laura?» La voz de Marcela, apenas un susurro, rompió el silencio. Laura salió de su escondite, el alivio y la tensión mezclándose en su rostro. «Marcela, ¿qué haces despierta a esta hora?». La empleada miró nerviosamente hacia el pasillo antes de cerrar la puerta tras ella. «Tengo que hablar con usted», dijo, su voz cargada de urgencia. «Es sobre su madre y su hermano Javier». Laura sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con ellos?». Marcela, con lágrimas en los ojos, comenzó a relatar todo lo que había visto y descubierto. Las sospechas de Laura se confirmaban con cada palabra, el horror creciendo en su interior. «Dios mío», susurró Laura sacando el frasco de su bolsillo. «Entonces esto es el veneno», confirmó Marcela, su voz quebrándose. «Lo he visto usarlo». De repente, el sonido de una llave girando en la cerradura las congeló en el acto. La puerta se abrió de golpe, revelando a Javier, su rostro contorsionado por la furia. «Vaya, vaya», dijo, su voz peligrosamente suave. «Qué reunión tan interesante tenemos aquí». Laura se puso delante de Marcela protectoramente, enfrentando a su hermano. «Se acabó, Javier», declaró alzando el frasco. «Lo sabemos todo». Javier cerró la puerta tras él, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y cálculo. «No tienes idea de lo que estás hablando, hermanita», gruñó, avanzando hacia ellas. Laura y Marcela retrocedieron, atrapadas entre el escritorio y Javier. El aire se cargó de tensión, mientras las dos mujeres se daban cuenta de que estaban enfrentando no solo la verdad, sino también el peligro muy real que Javier representaba. La tensión en la habitación era palpable, el aire cargado de miedo y anticipación. Javier, con una calma aterradora, cerró la puerta del estudio tras de sí, sus ojos nunca dejando a Laura y Marcela. «Siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien, Laura», dijo Javier, su voz un susurro amenazante. «Y tú, Marcela, deberías haber aprendido a mantener la boca cerrada». Laura apretó el frasco en su mano, su mente trabajando frenéticamente. «¿Por qué, Javier? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá?». Javier soltó una risa amarga. «¿No lo entiendes? Esta familia, este imperio, necesita un líder fuerte.
Mamá se ha vuelto débil, incapaz de tomar decisiones. Estoy haciendo lo que es necesario. ¿Matándola lentamente?, exclamó Laura, horrorizada. Marcela, reuniendo todo su coraje, intervino. Doña Teresa confía en usted, lo ama. ¿Cómo puede traicionarla así? Los ojos de Javier se oscurecieron. En un movimiento rápido, agarró a Marcela del brazo, arrastrándola hacia él. Tú no tienes derecho a hablar de traición, gruñó. Laura, viendo la oportunidad, corrió hacia la puerta. Pero Javier fue más rápido, empujando a Marcela a un lado y bloqueando la salida. No irán a ninguna parte, declaró, su voz fría como el hielo. En ese momento, un grito débil resonó desde el pasillo. ¿Javier? ¿Laura? ¿Qué está pasando? Era la voz de doña Teresa. Los tres se congelaron, el pánico visible en los ojos de Javier. Aprovechando la distracción, Laura empujó a su hermano y abrió la puerta de golpe. «¡Mamá!», gritó. «¡Estamos aquí!». Doña Teresa apareció en el pasillo, su figura frágil apoyada en el marco de la puerta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión ante la escena frente a ella. Javier, desesperado, se abalanzó hacia su madre. «Mamá, vuelve a tu habitación. No te encuentras bien». Pero Laura fue más rápida. «No, mamá. Javier te ha estado envenenando». El rostro de doña Teresa palideció. Su mirada pasando de Laura a Javier, la incredulidad dando paso al horror. «¿Qué? No, no puede ser». Javier, viendo que todo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Se lanzó hacia su madre, pero Marcela, en un acto de valentía, se interpuso en su camino. En la confusión que siguió, el frasco cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido se esparció, su olor acre llenando el aire, una prueba innegable de la traición de Javier. Doña Teresa, comprendiendo finalmente la terrible verdad, se desplomó. Laura corrió a sostenerla, mientras Marcela luchaba por contener a Javier. La escena era un caos de gritos, lágrimas y acusaciones. La verdad, tan cuidadosamente oculta, había salido finalmente a la luz, dejando a la familia Villarreal al borde del abismo. El caos que siguió a la revelación fue ensordecedor. Gritos y acusaciones llenaban el aire, mientras doña Teresa, pálida y temblorosa, era sostenida por Laura. Javier, acorralado, miraba frenéticamente a su alrededor, buscando una salida. En medio de la conmoción, Carlos apareció en el pasillo, sus ojos desorbitados por la confusión y el efecto de las drogas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, su voz ronca cortando a través del alboroto. Laura, aún sosteniendo a su madre, miró a Carlos con una mezcla de desesperación y esperanza. «Carlos, ayúdanos. Javier ha estado envenenando a mamá». Por un momento Carlos pareció congelarse, su mente luchando por procesar la información. Sus ojos se movieron del rostro horrorizado de su madre al de Javier, que ahora mostraba una mezcla de furia y miedo. Javier, viendo una oportunidad, se dirigió a su hermano. «Carlos, no les creas, están locas. Yo solo he estado cuidando de mamá». Pero algo en la mirada de doña Teresa, en el temblor de su cuerpo, hizo que Carlos dudara. Por primera vez en años, la niebla de su adicción pareció disiparse, reemplazada por una claridad dolorosa. «Es verdad, ¿no es así?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Todo este tiempo». Marcela, viendo el conflicto en los ojos de Carlos, dio un paso adelante. «Señor Carlos, usted lo sabía, vio las pruebas. Por favor, ayúdenos a salvar a su madre». Esas palabras parecieron romper algo dentro de Carlos. Con un grito de rabia y dolor, se lanzó contra Javier, derribándolo al suelo. «¡Maldito bastardo!», rugió, sus puños golpeando ciegamente. Laura aprovechó el momento para llevar a doña Teresa lejos del caos con la ayuda de Marcela. «Llama a la policía», le susurró a la empleada, quien asintió, y corrió hacia el teléfono. Mientras los hermanos luchaban en el suelo, doña Teresa, con voz débil pero decidida, habló. «Basta, por favor. Mis hijos, ¿en qué nos hemos convertido?». Sus palabras, cargadas de dolor y decepción, parecieron congelar el tiempo.
Carlos se detuvo, sus puños aún en el aire, mientras Javier yacía inmóvil, la realidad de sus acciones reflejándose en sus ojos. En ese momento de quietud, el sonido de sirenas en la distancia rompió el silencio. La ayuda estaba en camino, pero el daño a la familia Villarreal ya estaba hecho. Marcela, regresando al grupo, miró la escena con una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el costo había sido alto. Mientras la policía se acercaba, todos se dieron cuenta de que nada volvería a ser igual en la mansión Villarreal. El eco de las sirenas se desvanecía en la distancia mientras un silencio pesado se asentaba sobre la mansión Villarreal. Javier había sido llevado por la policía, dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional. Doña Teresa, agotada por los eventos, descansaba en su habitación bajo el cuidado de un médico de urgencias. Marcela, con el corazón aún acelerado por la adrenalina de los acontecimientos recientes, se encontraba en la cocina, preparando té con manos temblorosas. El sonido de pasos la sobresaltó, haciéndola girar bruscamente. Roberto estaba en la puerta, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Marcela», susurró, acercándose lentamente. «Roberto», respondió ella, las lágrimas brotando sin control. «¿Cómo?» «Vi las patrullas», explicó él, acortando la distancia entre ellos. «Tuve que venir. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Marcela abrió la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en un sollozo. Roberto la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella finalmente se permitía liberar toda la tensión y el miedo acumulados. Entre lágrimas, Marcela le contó todo. El envenenamiento, su cautiverio, el descubrimiento de Laura. Roberto la escuchaba, su expresión oscureciéndose con cada revelación. «Debí haber hecho más», murmuró él, la culpa evidente en su voz. Sabía que algo andaba mal. Marcela se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos. «No podías saberlo, yo misma apenas podía creerlo». El momento fue interrumpido por Carlos, que entró tambaleándose en la cocina, sus ojos inyectados en sangre y su rostro marcado por la culpa y el arrepentimiento. «Marcela», dijo, su voz ronca, «yo, lo siento, debí haberte ayudado antes». Roberto se tensó, colocándose protectoramente frente a Marcela. «¿Quién eres tú?», preguntó, su tono cargado de desconfianza. «Es Carlos, el hermano menor», explicó Marcela suavemente, poniendo una mano en el brazo de Roberto para calmarlo. Carlos los miró, la vergüenza evidente en su rostro. «Soy parte de esto», admitió. «Sabía lo que Javier estaba haciendo y no hice nada. Peor aún, intenté sacar provecho». Roberto dio un paso amenazador hacia Carlos, pero Marcela lo detuvo. «No, Roberto, ya ha habido suficiente violencia». El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Roberto. Él miró la pantalla, frunciendo el ceño. «Es mi jefe», dijo. «Tengo que atender». Mientras Roberto salía para tomar la llamada, Marcela se quedó sola con Carlos, el aire cargado de tensión y palabras no dichas. La noche había sido larga y llena de revelaciones, pero Marcela sentía que aún quedaban secretos por descubrir y heridas por sanar en la mansión Villarreal. La mañana llegó a la mansión Villarreal, trayendo consigo una calma engañosa. Laura, con ojeras marcadas por una noche sin dormir, se encontraba en el estudio de su padre, rebuscando entre papeles y carpetas con determinación febril. «Tiene que estar aquí», murmuraba para sí misma, pasando páginas tras páginas de documentos financieros. Marcela entró silenciosamente, llevando una bandeja con café. «Señorita Laura», dijo suavemente, «debería descansar un poco». Laura levantó la mirada, sus ojos enrojecidos, pero llenos de una determinación feroz. «No puedo, Marcela. Tengo que encontrar las pruebas. Javier no actuó solo, estoy segura». En ese momento, Carlos apareció en la puerta, su aspecto desaliñado contrastando con la elegancia del estudio. «¿Qué estás buscando?», preguntó, su voz aún ronca por el sueño y la resaca. Laura lo miró con una mezcla de frustración y esperanza. «Los registros de las cuentas offshore de papá».
Javier mencionó algo sobre ellas la noche que... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Carlos se acercó, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Espera, creo que sé dónde pueden estar. Bajo la mirada atenta de Laura y Marcela, Carlos se dirigió a un viejo cuadro en la pared. Lo movió, revelando una caja fuerte oculta. La combinación, murmuró, sus dedos temblando ligeramente mientras giraba el dial. Era el cumpleaños de mamá. La caja se abrió con un clic, revelando una pila de documentos. Laura se abalanzó sobre ellos, sus ojos recorriendo frenéticamente las páginas. «Aquí está», exclamó de repente, su voz mezclada con triunfo y horror. «Transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán, y miren las firmas. Javier y... ¿Papá?» Carlos se dejó caer en una silla, el peso de la revelación aplastándolo. Entonces no fue solo Javier. Papá también estaba involucrado. Marcela, observando la escena, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Pero qué significa esto para doña Teresa?», preguntó, su voz apenas un susurro. Laura se irguió, su rostro una máscara de determinación. «Significa que esto es más grande de lo que pensábamos. No solo tenemos que proteger a mamá de Javier, sino de todo un sistema corrupto que ha estado operando bajo nuestras narices durante años». El sonido de pasos en el pasillo los alertó. Roberto apareció en la puerta, su expresión grave. «Marcela, tenemos que hablar», dijo, lanzando una mirada de desconfianza hacia los hermanos Villarreal. Laura, sintiendo la tensión, intervino rápidamente. «Roberto, sé que tienes razones para desconfiar, pero necesitamos tu ayuda. Esto es más grande que todos nosotros». Mientras Roberto dudaba en el umbral, Marcela sintió que estaban al borde de un precipicio. Las revelaciones de esa mañana habían cambiado todo, y ahora enfrentaban no solo la traición de Javier, sino una conspiración que amenazaba con destruir los cimientos mismos de la familia Villarreal. El ambiente en la mansión Villarreal era tenso, cargado de secretos recién descubiertos y confianzas quebrantadas. Marcela se movía silenciosamente por los pasillos, su mente un torbellino de pensamientos y planes de escape. Sabía que, a pesar de las revelaciones, su posición seguía siendo precaria. Mientras se acercaba a la habitación de doña Teresa, escuchó voces apagadas. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «Mamá, tienes que entender». La voz de Laura sonaba suplicante. «No es seguro quedarte aquí». «Esta es mi casa, Laura», respondió doña Teresa, su voz débil pero determinada. «No huiré como una criminal». Marcela se acercó más, conteniendo la respiración. «Señora», intervino la voz de Roberto sorprendiendo a Marcela, «entiendo su posición, pero la situación es grave. Javier podría ser liberado en cualquier momento». Hubo un momento de silencio, y luego doña Teresa habló nuevamente, su voz quebrada por la emoción. «¿Cómo llegamos a esto? Mi propia familia». Marcela no pudo contenerse más. Entró en la habitación sobresaltando a todos. «Doña Teresa», dijo con firmeza, «sé que no es mi lugar, pero debo insistir. Necesitamos sacarla de aquí». Los ojos de todos se fijaron en ella. Laura asintió agradecida, mientras Roberto la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Doña Teresa miró a Marcela, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Marcela, mi niña, tú has sido más familia para mí que mis propios hijos. Si tú crees que debo irme». En ese momento, Carlos irrumpió en la habitación, su rostro pálido. «Acabo de recibir una llamada. Javier ha sido liberado bajo fianza. Viene hacia acá». El pánico se apoderó de la habitación. Laura comenzó a recoger apresuradamente las pertenencias de su madre, mientras Roberto se dirigía a la ventana para vigilar. Marcela, actuando por instinto, tomó la mano de doña Teresa. «Vamos, señora, conozco una salida por la cocina que nadie más conoce». Con una fuerza que sorprendió a todos, ayudó a doña Teresa a levantarse. La anciana, apoyándose en Marcela, asintió con determinación. «Guíanos, querida».
Mientras el grupo se apresuraba por los pasillos de la mansión, siguiendo a Marcela, el sonido de un coche acercándose los alertó. Roberto, que cerraba la marcha, maldijo por lo bajo: «Es él, tenemos que darnos prisa». Marcela guió al grupo hacia la cocina, su corazón latiendo con fuerza. Mientras abría una puerta oculta detrás de la despensa, no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Ella, una simple empleada, estaba ahora liderando la huida de la familia a la que había servido durante años. Cuando el grupo se deslizó por la salida secreta, el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe resonó en la mansión. La voz furiosa de Javier llamando a su madre hizo que todos se apresuraran. Marcela cerró la puerta tras ellos, sumergiéndolos en la oscuridad del pasaje secreto. En ese momento, mientras guiaba a doña Teresa y los demás hacia la libertad, Marcela supo que nada volvería a ser igual. La noche había caído sobre la ciudad cuando el grupo emergió del pasaje secreto, encontrándose en un callejón estrecho detrás de la mansión Villarreal. El aire fresco golpeó sus rostros, trayendo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Marcela, aún sosteniendo firmemente a doña Teresa, miró a su alrededor con cautela. «Tenemos que movernos rápido», susurró. «Conozco un lugar donde podemos escondernos temporalmente». Roberto asintió, tomando el liderazgo. «Mi auto está a unas cuadras de aquí. Si logramos llegar sin ser vistos, podremos alejarnos». Comenzaron a moverse sigilosamente por el callejón, el sonido de sus pasos amortiguado por la tensión del momento. Laura y Carlos flanqueaban a su madre, mientras Marcela y Roberto vigilaban la retaguardia. De repente, el rugido de un motor los sobresaltó. Faros iluminaron la entrada del callejón, y la voz furiosa de Javier resonó en la noche. «Sé que están ahí. No pueden esconderse de mí». El pánico se apoderó del grupo. Roberto, actuando rápidamente, los guió hacia un contenedor de basura. «Escóndanse aquí», ordenó, ayudando a doña Teresa a ocultarse. Marcela, sin embargo, tomó una decisión en una fracción de segundo. «Yo lo distraeré», dijo, su voz temblando, pero decidida. «Ustedes lleven a doña Teresa a un lugar seguro». Antes de que alguien pudiera detenerla, Marcela salió corriendo hacia la calle principal, alejándose del escondite del grupo. «¡Javier!», gritó, atrayendo su atención. Javier, al verla, aceleró su vehículo hacia ella. Marcela corrió con todas sus fuerzas, su corazón latiendo desbocado, consciente de que cada segundo que ganaba era vital para la seguridad de doña Teresa y los demás. Las calles se convirtieron en un laberinto, mientras Marcela zigzagueaba entre callejones y avenidas. El rugido del motor de Javier siempre cerca. El miedo la impulsaba, pero también la determinación de proteger a quienes habían confiado en ella. En un giro inesperado, Marcela se encontró en un callejón sin salida. El sonido del auto de Javier acercándose hizo que su sangre se helara. Se giró, enfrentando los faros que la cegaban, preparándose para lo peor. Javier salió del auto, su rostro contorsionado por la ira. «Se acabó el juego, Marcela», gruñó, acercándose amenazadoramente. Marcela, acorralada pero no vencida, levantó la barbilla desafiante. «Nunca fue un juego, Javier, y nunca dejaré que lastimes a tu madre o a nadie más». Mientras Javier avanzaba, Marcela rezaba silenciosamente para que su sacrificio hubiera dado tiempo suficiente a los demás para escapar. La noche estaba lejos de terminar, y el peligro apenas comenzaba. El callejón sin salida se había convertido en una trampa mortal para Marcela. Javier, con los ojos inyectados en sangre por la ira y la frustración, se acercaba lentamente, como un depredador acorralando a su presa. «Siempre fuiste una molestia, Marcela», siseó Javier, su voz cargada de veneno. «Pero nunca imaginé que serías capaz de tanto». Marcela, con la espalda contra la pared, buscaba frenéticamente una salida. Su mente trabajaba a toda velocidad, consciente de que cada segundo ganado era vital para la huida de doña Teresa y los demás. «Lo que hice fue lo correcto»,
respondió, intentando que su voz no traicionara el miedo que sentía. Alguien tenía que proteger a tu madre de ti. Javier soltó una carcajada amarga. ¿Protegerla? No tienes idea de nada. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la familia. En ese momento, un ruido en la entrada del callejón captó la atención de ambos. Carlos apareció, tambaleándose ligeramente, sus ojos alternando entre su hermano y Marcela. «Carlos», gruñó Javier, «¿qué demonios haces aquí?» Carlos avanzó, interponiéndose entre Javier y Marcela. «Se acabó, hermano», dijo, su voz sorprendentemente firme. «No puedo seguir siendo cómplice de esto». Javier miró a su hermano con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Tú? ¿El drogadicto inútil va a detenerme?» «Tal vez sea un adicto», respondió Carlos, «pero al menos no soy un monstruo que intenta matar a su propia madre». La tensión en el aire era palpable. Marcela, viendo una oportunidad, comenzó a moverse lentamente hacia un lado, buscando una vía de escape. Javier, notando el movimiento, se lanzó hacia ella. Carlos, en un acto de valentía inesperada, se abalanzó sobre su hermano, derribándolo al suelo. «¡Corre, Marcela!», gritó Carlos mientras forcejeaba con Javier. Marcela no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia la salida del callejón, el sonido de la pelea desvaneciéndose tras ella. Las calles se convirtieron en un borrón mientras corría, su corazón latiendo con fuerza, la adrenalina impulsándola. Después de lo que pareció una eternidad, Marcela llegó a una avenida principal. Exhausta y jadeante, se apoyó contra un poste de luz, intentando recuperar el aliento y orientarse. De repente, un auto se detuvo bruscamente frente a ella. La ventanilla bajó, revelando el rostro preocupado de Roberto. «Marcela, gracias a Dios te encontramos», exclamó, abriendo la puerta del pasajero. Marcela se subió rápidamente, notando con alivio que doña Teresa y Laura estaban en el asiento trasero, a salvo. «Carlos», jadeó Marcela mientras Roberto arrancaba. Se quedó atrás, enfrentando a Javier. Laura ahogó un grito mientras doña Teresa cerraba los ojos con dolor. «Tenemos que volver por él», insistió Marcela. Roberto asintió gravemente, girando el auto en una maniobra arriesgada. Mientras se dirigían de vuelta al callejón, Marcela rezaba silenciosamente, esperando que el acto de redención de Carlos no hubiera llegado demasiado tarde. El auto de Roberto se deslizaba por las calles oscuras, la tensión palpable en el interior. Marcela, con el corazón en la garganta, escudriñaba las sombras en busca de algún signo de Carlos o Javier. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. «¡Allí!», exclamó Marcela, señalando hacia un callejón cercano. Roberto frenó bruscamente, las llantas chirriando contra el asfalto. Antes de que el auto se detuviera por completo, Marcela ya había saltado fuera, corriendo hacia el origen del sonido. La escena que encontró la dejó helada. Carlos yacía en el suelo, el terror al notar que había sido lastimado. Javier, con un cuchillo en la mano, se cernía sobre él, su rostro contorsionado en una mueca de furia y locura. «¡Detente!», gritó Marcela, su voz resonando en las paredes del callejón. Javier se giró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y rabia. «Tú», siseó, avanzando hacia ella. «Debí haberte eliminado cuando tuve la oportunidad». Marcela retrocedió, buscando frenéticamente algo con qué defenderse. Sus dedos rozaron una barra de metal abandonada en el suelo. La agarró, sosteniéndola frente a ella como un escudo. «Se acabó, Javier», dijo, intentando que su voz no traicionara el miedo que sentía. «La policía está en camino». Javier soltó una carcajada maníaca. «¿Crees que eso me importa? Ya no tengo nada que perder». Se lanzó hacia Marcela con el arma en alto. Ella esquivó el ataque por centímetros, el filo rozando su brazo. Con un grito de dolor y adrenalina, Marcela blandió la barra de metal, golpeando a Javier en el brazo. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Javier, rugiendo de rabia, se abalanzó sobre Marcela, derribándola. Ambos rodaron por el suelo, forcejeando desesperadamente. En ese momento,
El sonido de sirenas llenó el aire. Luces de policía iluminaron la entrada del callejón. Javier, distraído por un segundo, aflojó su agarre. Marcela, reuniendo sus últimas fuerzas, logró empujarlo y liberarse. Se arrastró hacia Carlos, quien respiraba con dificultad. «Resiste», susurró, presionando su herida con manos temblorosas. Los policías irrumpieron en el callejón, sus armas apuntando a Javier. «¡Al suelo! ¡Ahora!», gritaron. Javier, acorralado y sin opciones, levantó las manos lentamente. Su rostro, antes lleno de furia, ahora mostraba una mezcla de derrota y resignación. Mientras los oficiales esposaban a Javier, Marcela abrazaba a Carlos, lágrimas de alivio y miedo corriendo por sus mejillas. Roberto apareció a su lado, seguido de cerca por Laura y una temblorosa doña Teresa. «Mi hijo», sollozó doña Teresa, arrodillándose junto a Carlos. Marcela, exhausta y adolorida, miró a su alrededor. La pesadilla parecía haber terminado, pero el costo había sido alto. Mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban, Marcela se dio cuenta de que, aunque habían sobrevivido a esta noche infernal, el camino hacia la sanación y la justicia apenas comenzaba. El Hospital San Rafael bullía de actividad en las primeras horas de la mañana. En la sala de espera, Marcela, Laura y Roberto aguardaban noticias, sus rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Doña Teresa había sido admitida para una evaluación exhaustiva, mientras Carlos luchaba por su vida en cirugía. De repente, las puertas se abrieron de golpe. Un grupo de oficiales de policía entró, encabezados por una mujer de aspecto severo que se identificó como la detective Ramírez. «Necesito hablar con todos ustedes», anunció, su voz firme pero comprensiva. «Tenemos nueva información sobre el caso Villarreal». Laura se puso de pie, su postura defensiva. «¿Qué sucede? ¿Es sobre Javier?». La detective asintió gravemente. «Hemos descubierto que la conspiración es más grande de lo que pensábamos. Javier no actuaba solo». Marcela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?», preguntó, temiendo la respuesta. «Hemos encontrado evidencia de una red de corrupción que involucra a altos ejecutivos de las empresas Villarreal y funcionarios del gobierno», explicó Ramírez. El envenenamiento de doña Teresa era solo la punta del iceberg. Laura se dejó caer en su asiento, el shock evidente en su rostro. «No puede ser. ¿Quién más está involucrado?». La detective sacó una carpeta. «Tenemos una lista de sospechosos, incluyendo a varios socios cercanos de su padre. Necesitaremos su cooperación para desentrañar todo esto». Roberto, que había permanecido en silencio, intervino. «¿Qué pasará con doña Teresa y Carlos? ¿Están a salvo aquí?». «Hemos asignado guardias a sus habitaciones», aseguró Ramírez. «Pero dada la magnitud de la conspiración, recomendaríamos trasladarlos a un lugar seguro una vez que estén estables». Marcela, sintiendo el peso de la responsabilidad, se adelantó. «Yo puedo ayudar. Conozco todos los secretos de la familia Villarreal». La detective la miró con interés. «Su testimonio será crucial, señorita, pero debe entender que al involucrarse también estará en peligro». En ese momento, un médico se acercó al grupo. «Familiares de Carlos Villarreal», llamó. Laura se levantó de un salto. «Soy su hermana. ¿Cómo está?». El médico esbozó una pequeña sonrisa. «La cirugía fue un éxito. Está estable, pero necesitará tiempo para recuperarse completamente». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera, pues la realidad de la situación volvió a asentarse sobre ellos. Marcela miró a la detective Ramírez, luego a Laura y Roberto. La verdad completa estaba a punto de salir a la luz y con ella vendrían peligros aún mayores. Pero ahora, más que nunca, estaba decidida a ver esto hasta el final, sin importar el costo. «Estoy lista para declarar», dijo Marcela con firmeza. «Es hora de que toda la verdad salga a la luz». El despacho de la detective Ramírez era un espacio austero, iluminado por la tenue luz de una lámpara de escritorio.
Marcela se sentó frente a la detective, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Laura y Roberto esperaban afuera, sus rostros tensos visibles a través del cristal de la puerta. «Bien, Marcela», comenzó Ramírez, encendiendo una grabadora. «Cuéntame todo desde el principio». Marcela tomó una profunda respiración y comenzó su relato. Habló de sus primeras sospechas, de las conversaciones a medias que había escuchado, de los cambios sutiles en el comportamiento de Javier. Su voz temblaba al recordar el momento en que descubrió la verdad sobre el envenenamiento. Fue como si el mundo se derrumbara, dijo, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. La familia a la que había servido durante años. Todo era una mentira. La detective escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. «¿Y cuándo decidiste actuar?», preguntó. Marcela cerró los ojos por un momento, reviviendo aquellos momentos de terror y decisión. «Cuando me di cuenta de que la vida de doña Teresa estaba en peligro real. No podía quedarme de brazos cruzados». A medida que Marcela relataba los eventos de las últimas semanas, la magnitud de la conspiración se hacía cada vez más evidente. Nombres de empresarios, políticos y hasta jueces comenzaron a surgir, tejiendo una red de corrupción que parecía no tener fin. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Ramírez, su ceño fruncido en concentración. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la declaración. Un oficial entró apresuradamente, su rostro pálido. «Detective, tenemos un problema. Javier Villarreal ha escapado de la custodia policial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No puede ser», susurró. Ramírez se puso de pie de inmediato. «Necesito que pongan a Marcela y a la familia Villarreal bajo protección inmediata. Esto acaba de volverse mucho más peligroso». Mientras la oficina estallaba en actividad, Marcela permaneció sentada, su mente un torbellino de miedo y determinación. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «Detective», dijo, su voz sorprendentemente firme, «necesito terminar mi declaración. Si Javier está libre, es más importante que nunca que toda la verdad salga a la luz». Ramírez la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres valiente, Marcela, pero también eres el blanco principal de Javier ahora». Marcela asintió, consciente del peligro, pero resuelta. «Lo sé, pero no puedo vivir con miedo. Es hora de enfrentar esto, pase lo que pase». Mientras la detective daba órdenes para reforzar la seguridad, Marcela se preparó para continuar su testimonio. La verdad estaba a punto de ser revelada en su totalidad, y con ella vendría un peligro aún mayor. Pero Marcela estaba lista para enfrentarlo, por doña Teresa, por justicia y por sí misma. El ambiente en la sala de conferencias de la jefatura de policía era tenso. Marcela, flanqueada por Laura y Roberto, se enfrentaba a un panel de investigadores y fiscales. La detective Ramírez presidía la reunión, su rostro una máscara de determinación. «Señores», comenzó Ramírez, «estamos aquí para escuchar el testimonio completo de Marcela Gutiérrez, testigo clave en el caso Villarreal». Marcela respiró hondo, consciente de que cada palabra que dijera podría cambiar el curso de muchas vidas. Comenzó su relato, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza con cada revelación. «Todo comenzó hace 6 meses», dijo. «Noté cambios sutiles en el comportamiento de Javier hacia su madre, pequeños detalles que al principio descarté. A medida que Marcela desgranaba la compleja red de mentiras y corrupción, los rostros de los presentes se ensombrecían. Nombres de prominentes empresarios, políticos e incluso jueces surgieron, cada uno conectado de alguna manera al imperio Villarreal. El plan era mucho más que heredar la fortuna familiar», explicó Marcela. Javier estaba orquestando una toma de control de varias empresas estatales, utilizando la influencia de su madre como pantalla. Laura, escuchando horrorizada, intervino. «Pero, ¿cómo pudo ocultarlo durante tanto tiempo? Tenía cómplices en todas partes,
respondió Marcela. Incluso dentro de la policía. Esta declaración causó conmoción en la sala. Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de furia y determinación. Necesitamos nombres, Marcela. Todos los que puedas recordar. Marcela asintió y comenzó a listar nombres y conexiones. Cada revelación era como una bomba, desmantelando años de corrupción cuidadosamente oculta. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La sala quedó sumida en la oscuridad por unos segundos antes de que las luces de emergencia se activaran. ¡Todos abajo!, gritó Ramírez, sacando su arma. El sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Una granada de humo rodó por el suelo, llenando rápidamente la sala de un humo denso y acre. En medio del caos y la confusión, Marcela sintió que alguien la agarraba del brazo. Aterrorizada, se giró para enfrentarse a su atacante, solo para encontrarse con los ojos determinados de Roberto. «Tenemos que salir de aquí», gritó él, tirando de ella hacia la puerta. Mientras se abrían paso entre el humo y los gritos, Marcela vio por el rabillo del ojo una figura familiar moviéndose en las sombras. Su corazón se detuvo por un instante al reconocer a Javier. Su rostro, una máscara de furia y determinación. «¡Cuidado!», gritó Marcela, empujando a Roberto justo cuando un disparo resonó en la sala. El caos se intensificó. Entre el humo y la confusión, Marcela perdió de vista a Javier. Ramírez y otros oficiales gritaban órdenes, tratando de controlar la situación. Mientras Roberto la guiaba hacia la salida, Marcela se dio cuenta de que la verdad que había luchado por revelar ahora la había puesto en el centro de una tormenta mortal. La batalla final apenas comenzaba, y el desenlace estaba lejos de ser seguro. El caos en la jefatura de policía se extendió por lo que pareció una eternidad. Marcela y Roberto corrían por los pasillos llenos de humo, el sonido de disparos y gritos resonando a su alrededor. Laura los seguía de cerca, su rostro una mezcla de terror y determinación. Doblaron una esquina y se encontraron frente a frente con Javier, quien sostenía un arma con manos temblorosas. Sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en Marcela. «Tú», gruñó, apuntando el arma hacia ella. «Has arruinado todo». Roberto se interpuso instintivamente entre Marcela y el arma. «Baja eso, Javier, se acabó». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Javier miró a su hermana, luego a Marcela y finalmente a Roberto. Su mano temblaba visiblemente. «No entiendes», dijo Javier, su voz quebrándose. «Lo hice por la familia, por el legado». Marcela dio un paso adelante, ignorando las advertencias susurradas de Roberto. «No, Javier, lo hiciste por codicia y poder. Traicionaste a tu propia madre». Las palabras parecieron golpear a Javier como un puñetazo físico. Por un instante, la locura en sus ojos dio paso a una claridad dolorosa. De repente, el sonido de pasos acercándose rompió el tenso silencio. La detective Ramírez apareció al final del pasillo, su arma apuntando a Javier. «¡Suelta el arma, Villarreal!», gritó. Javier, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor. En un último acto de desesperación, agarró a Marcela, usándola como escudo humano. «Atrás o la mato», amenazó, presionando el cañón del arma contra la sien de Marcela. El corazón de Marcela latía desbocado, pero se mantuvo sorprendentemente calmada. Miró directamente a los ojos de Javier y vio no a un monstruo, sino a un hombre roto y desesperado. «Javier», dijo suavemente, «piensa en tu madre. ¿Es esto lo que ella querría?». Esas palabras parecieron penetrar la última barrera de locura de Javier. Su agarre se aflojó ligeramente. Roberto, viendo una oportunidad, se lanzó hacia adelante, desarmando a Javier en un movimiento rápido. Ramírez y otros oficiales intervinieron inmediatamente, sometiendo a Javier y esposándolo. Mientras se llevaban a Javier, este miró a Marcela una última vez. «Lo siento», murmuró, antes de ser arrastrado por los oficiales. Marcela se desplomó en los brazos de Roberto, el alivio y el agotamiento finalmente apoderándose de ella. Laura se unió al abrazo, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas.
Ramírez se acercó al grupo, su rostro mostrando una mezcla de admiración y preocupación. «Están a salvo ahora», dijo, «pero esto aún no ha terminado. La red que han desenmascarado es vasta. Necesitaremos su ayuda para desmantelarla por completo». Marcela asintió débilmente. «Haremos lo que sea necesario», respondió, su voz cansada, pero determinada. Mientras salían de la jefatura, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Marcela miró el nuevo día que se avecinaba, consciente de que aunque habían superado esta prueba, el camino hacia la justicia y la sanación apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Juntos podrían enfrentar lo que viniera. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y visitas al hospital. La mansión Villarreal, antes un símbolo de opulencia y poder, ahora permanecía silenciosa y vacía, custodiada por oficiales de policía. Marcela se encontraba en la habitación del hospital de Doña Teresa, observando cómo la anciana miraba por la ventana con ojos cansados, pero claros. El tratamiento para contrarrestar el envenenamiento había sido agotador, pero efectivo. «Marcela, querida», dijo doña Teresa, volviéndose hacia ella. «¿Cómo está Carlos?» «Mejorando día a día, señora», respondió Marcela con una sonrisa suave. «Los médicos dicen que podrá recibir visitas pronto». Doña Teresa asintió, una sombra de dolor cruzando su rostro. «¿Y Javier? Mi pobre Javier». Marcela se acercó, tomando la mano de la anciana entre las suyas. «No fue culpa suya, doña Teresa. Javier tomó sus propias decisiones». En ese momento, Laura entró en la habitación, seguida de cerca por Roberto. Sus rostros mostraban signos de cansancio, pero también de determinación. «Mamá», dijo Laura, acercándose a la cama, «tenemos noticias. La fiscalía ha aceptado un trato con Javier. Testificará contra todos los involucrados en la red de corrupción a cambio de una sentencia reducida». Doña Teresa cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Mi familia, ¿cómo llegamos a esto?». Roberto se aclaró la garganta, interviniendo con voz suave. «Doña Teresa, no todo está perdido. Su testimonio y el de Marcela han sido cruciales para desenmascarar años de corrupción. Están ayudando a limpiar no solo a su familia, sino a toda la ciudad». Marcela asintió, apretando gentilmente la mano de doña Teresa. «Es cierto, y no está sola en esto. Todos estamos aquí para apoyarla». Laura se sentó al borde de la cama, tomando la otra mano de su madre. «Mamá, sé que es difícil, pero tenemos la oportunidad de reconstruir, de hacer las cosas bien esta vez». Doña Teresa miró a su hija, luego a Marcela y Roberto. Una chispa de la fuerza que una vez la caracterizó brilló en sus ojos. «Tienen razón. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a forjar un futuro mejor. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones».